Continuamos con el Bhagavad Gita. Nos quedamos en qué verso, ¿os acordáis? Capítulo 2. Voy a empezar a repartir caramelos de una a otra, a ver quién se acuerda. Verso 28. En efecto. Verso 28. Continuamos. Todos los seres creados son no manifiestos en el comienzo, o Bharata, manifiestos en el interín y de nuevo no en su estado final. Entonces, ¿qué necesidad hay de lamentarse? La transitoriedad de la existencia material y el ciclo continuo de creación, manifestación y disolución son imparables. Arjuna sigue recibiendo instrucciones encaminadas a entender que todo lo que existe en el mundo material tiene un ciclo de inicio, manifestación y un final. Pero en este ciclo el final no es el final absoluto, sino simplemente el final de una manifestación en particular. Este concepto lo vemos en Eclesiastés 3.1.2 en la Biblia. Para todo hay un tiempo, y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado. Ambos textos señalan la naturaleza cíclica y transitoria de la existencia material y nos invitan a aceptar estos cambios como parte natural de la vida en lugar de lamentarnos. Esto lo vimos ya la semana pasada, este significado. Pero es importante retomarlo desde aquí porque los humanos somos tan arrogantes, ¿no? Y creemos que vamos a permanecer aquí por siempre, vamos a permanecer aquí para siempre. Hay un pasaje, perdonad que me he puesto el teléfono en silencio. Hay un pasaje en el Bhagavatam que enlaza muy bien con esto. Maharaj Yudhishthira va a preguntarle al señor, a su tío, a Mahatma Vidura. Mahatma Vidura era el señor Yamaraj, el señor de la muerte encarnado. Y Yudhishthira le pregunta a Mahatma Vidura, al señor Yamaraj, al fin de cuentas, le dice: tú que has viajado tanto, que has recorrido tantos lugares, ¿qué es lo más asombroso que has visto en este mundo, que has encontrado en este mundo? Y Mahatma Vidura le responde: lo más asombroso que he observado en este mundo, y fijaos bien que se supone que esto lo está revelando el señor de la muerte, Yamaraj, y le dice: lo más asombroso que hay en este mundo es que diariamente millones y millones de entidades vivientes están entrando en la muerte, y las que quedan, las que aún permanecen aquí, piensan que ellas son eternas. Nunca les va a suceder, ¿no? En resumidas cuentas, tanto el Srimad Bhagavatam como el Bhagavad Gita y como en Eclesiastés es una llamada, ¿no?, de atención a nuestra arrogancia, ¿no?, y a la falsa importancia que le damos a las cosas de este mundo. ¿No? Peleamos hasta el extremo por cosas que son transitorias, absolutamente transitorias. A mí por eso me gusta mucho ver los castillos viejos y las casas abandonadas, porque aparte de la inspiración poética para escribir alguna historia, te dan una lección de humildad. Nadie es el dueño. Nadie es el dueño de nada. Y al hilo de esto, tendréis que realizar que nadie te puede dar nada porque ya lo tienes todo. Y nadie te puede quitar nada porque nunca fuiste el dueño de algo. Nunca fuiste dueño. ¿Y esto qué significa? Nadie te puede dar nada porque ya lo tienes todo. Significa que en tu alma, cuando comprendes tu posición espiritual,
nada hay que te puedan dar, porque primero que nada de este mundo pertenece al ámbito del alma, y quien reside en el ser ya lo tiene todo. Nadie te puede dar nada si tú estás identificado en tu ser. No necesitas nada. Y nadie te puede quitar nada, porque en verdad, ¿quién es el dueño de algo? ¿Quién es el dueño? Mi abuela me contaba, ¿no?, que después de la guerra todo el dinero que tenían guardado, el dinero de la República, de pronto se convirtió en papel de váter. Todo por lo que habían trabajado, el dinero, la divisa, el tener, de pronto no valía ni el papel en el que estaba impreso. Así de pronto, ¿no? ¿Veis cómo se desvanece la riqueza? ¿No? Y un día crees que tienes y otro día no tienes nada. Y el hombre nunca aprende. Seguimos peleando como burros, trabajando como burros para vivir como perros, ¿no? Y los perros se ladran siempre a través de una valla. Todo el que está al lado de una valla muy valiente, así, ¡guau, guau! Pero cuando dos perros se están ladrando a través de una valla, esto es gracioso porque la mayor parte de las veces, si abres la valla, no se tocan. ¿Sabéis por qué? Porque ha desaparecido la frontera, el límite, el territorio que el otro defendía por lo que ladraba. Cuando le quitas la valla, ya no ladra. Y lo podéis ver, vuestros perros, los que tenéis aquí, tú los sueltas, detrás de vuestra valla ladra al que se acerque, tal, pero si lo sueltas, le abres la valla y sale fuera, ya no ladra a quien se acerca. Porque es esta ilusión de la propiedad, de la territorialidad de las cosas. Y esto es simplemente la proyección del falso ego a través de los sentidos. Toma contacto con los objetos de los sentidos, recibe esa impresión la mente y el ego piensa, soy dueño, esto es mío. Más adelante, en los últimos capítulos del Gita, Krishna va a describir la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Y va a definir muy bien cómo la persona demoníaca piensa, hoy tengo más, hoy tengo mucho, mañana tendré más. A quien era mi enemigo lo he matado, soy poderoso, soy fuerte. Y esto lo podéis ver a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no? Ahí tenéis Ucrania invadida, el otro, me quedo con esta tierra que es mía, las tierras raras me las apodero yo, hago él. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y los chinos vigilando un meteorito por si nos cae en la cabeza. Esto es así. El 29, hablamos, esto lo vamos a pasar, vamos a ir al 30, porque del 29 ya habíamos hablado la semana pasada cuando os expliqué cómo la física cuántica se parecía hasta la descripción que se da del alma. Así que nos vamos al verso 30. Oh Bharata, aquel que mora en el cuerpo nunca puede ser matado, por lo tanto no tienes que afligirte por ningún ser viviente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza esencial y eterna del ser interior. Por eso os decía antes lo de que nadie te puede dar nada porque ya lo tienes todo y nadie te puede quitar nada porque nunca fuiste dueño de algo. Esa es la naturaleza interior que tenemos. Según la filosofía hindú, como ya hemos dicho, el alma es inmortal y trasciende la muerte física. Al reconocer y comprender esta verdad, se nos invita a liberarnos de la preocupación y la aflicción en relación a la muerte y a la pérdida. Coño, qué alivio, ¿no? En el ámbito de la religión comparada, encontramos la enseñanza bíblica sobre la inmortalidad del alma. Juan 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En este pasaje Jesús proclama que Él es la resurrección y la vida, y aquellos que creen en Él tienen la promesa de vida eterna. Este versículo aborda la noción de la vida más allá de la muerte
y la importancia de la fe en Jesús como fuente de vida eterna. Este versículo entonces nos invita a reflexionar sobre la trascendencia del alma y la esperanza de la vida eterna a través de la fe en Dios. En comparación con la filosofía hindú, el verso del Bhagavad Gita que mencionamos anteriormente y este versículo de Juan hacen hincapié en la idea de que el alma es inmortal y puede trascender la muerte física a través de una conexión con lo divino. En conjunto, estos dos versículos nos dan una perspectiva sobre la creencia en la vida eterna y nos invitan a poner nuestra fe en Dios para encontrar la verdadera y plena vida más allá de la muerte. Antes de ayer, vino el electricista, unos electricistas que he llamado porque estamos reparando la casa de Yasoda y de Nanda. Y ellos me preguntaron qué es este sitio, porque claro, todo el mundo que viene aquí pues se queda un poco, ¿no? Asombrado, ¿no?, de que esto esté aquí. Y bueno, le estuve explicando un poco qué era, lo que hacíamos, ¿no? Lo que tenemos las escuelas en India, lo otro tal, y bueno, y que también éramos centro de cumplimiento para instituciones penitenciarias, en fin, las cosas que hacemos. Y este sitio tiene la energía mística de que enseguida te toca la conciencia, ¿no? Y ellos habían venido a dar presupuesto para arreglar la casa de Yasoda y Nanda y ya me estaban haciendo preguntas filosóficas. Los dos electricistas, muy majos. Y yo les expliqué, ¿no?, cómo te enfrentas a las situaciones, ¿no? Uno se enfrenta primero con lo espiritual, después con lo mental y después con lo biológico. Les estuve explicando así. Entonces, cuando a ti te va a pasar algo, cuando ves un peligro, algo que viene, tu primera reacción lo enfrentas con tu psicología, ¿no?, con lo que tú sabes, con tu capacidad de raciocinio. Hago por aquí, hago por allá, me escapo así, hago esta trampa, tiendo esta treta, trato de huir por allí, por allá. Si la cosa se sigue poniendo más fea, la segunda barrera que tienes para defenderte es la espiritual. Ay, Dios mío, protégeme, que no me pase nada, ay, Señor. Entonces te refugias así, ¿no? Primero tratas de arreglarlo tú y después vas al Señor en segundo grado, ¿no? Ay, Dios mío, que no me pase nada, ay, que... ¿no? Y a veces están mezcladas, ¿no? Porque mientras que vas a la solución o a enfrentar el peligro, estás pensando cómo hacerlo y a lo vez el que tiene más posición, ¿no?, tiene esta suerte más trascendentalista, se refugia en Dios para enfrentar esto, tal y como hace Arjuna para enfrentarse a la muerte. Pero claro, el que no tiene una psicología fuerte y lo que es aún peor, te falta el pozo espiritual, estas dos primeras barreras frente a la adversidad sucumben. ¿Cuál es la última que te queda en el orden? Lo biológico. El hombre está compuesto de una parte psicológica, espiritual y otra biológica. Entonces, ¿qué es lo que hace la mente? Como no ha encontrado el refugio espiritual, le pasa el problema ¿a quién? Al cuerpo. Y el cuerpo recibe aquello y el cuerpo lo único que hace, dice, ¿cómo me deshago de esto? Pues abro los esfínteres. Y por eso uno literalmente se caga y se mea de miedo. Es por eso. El cuerpo trata de soltar, no sabe cómo, el cuerpo no puede hacer más. Y entonces dice, esto que me viene muy pesado, ¿qué le hago? Pues a ver, ¿yo cómo me alivio? ¿No? Por eso alguien en una situación de peligro muy fuerte o tal, se pasa encima. Sucede esto. Y uno de ellos me dijo, pues yo lo tengo claro. Si tengo que empezar a replanteármelo. Dijo, porque espiritualmente hasta ahora no he creído en nada. Y dijo, y me estoy dando cuenta que con mi mente no puedo solucionar la mayoría de las cosas que me suceden, ¿no?, en la vida, que se ve incapaz. Y fue muy gracioso porque dijo, voy a tener que hacer algo antes de que me cague. Pero era consciente, digo, sí, pues te va a pasar. Él se daba cuenta del problema hacia donde iba. Antes o después pensó así, yo me meo encima. Dice, porque hay momentos en la vida que no entiendo qué es lo que pasa, por qué me están pasando las cosas. Y llegó a decir una cosa muy bonita, dice, es que desde la muerte de mi abuelo me impresionó muchísimo. Su abuelo murió muy joven, estaba muy unido, pero murió, me dijo, con 65 años.
Y entonces, claro, él a partir de ese suceso, que le pilló siendo bastante niño, no supo encajar lo que Krishna te está enseñando aquí precisamente, que es enfrentar la muerte, comprender la naturaleza eterna del alma, que no existe tal cosa. Y él desde entonces, fíjate, ha vivido atemorizado, ha vivido de espaldas, ¿no?, a la muerte, y me decía, no puedo ir a ningún funeral. Se muere un amigo tal, no voy. Dice, no puedo ni a los funerales ni a los entierros. Fue humilde, dijo, ¿por qué? Porque me cago de miedo. Se enfrentó con algo que su mente no puede enfrentar. Y claro, no tienes el refugio de Dios, no tienes la espiritualidad, pues es tremendo. Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid en los años 80, yo tuve la fortuna que lo tuve de profesor en la universidad, Tierno Galván. Pude ver, era un personaje genial, ¿no? Cuando murió en Madrid fue 1 millón de personas se manifestaron para despedirle en su entierro. Se hizo muy popular, era un hombre muy querido. Pero él era socialista y decía ser ateo. Después se pasó al agnosticismo, decía más bien. Pero cuando estaba en el tramo final, llamó a un sacerdote para confesarse. Y aún no se había ido y le preguntaron, hablando con él, dice, usted toda la vida y tal, y nos ha dicho que ha buscado un sacerdote. Y él fue muy humilde y dijo, es que me he dado cuenta que hay cosas que con todo mi conocimiento no puedo entender, no puedo trascender. Y al final tomó refugio en un hombre espiritual. Porque es lo que Krishna está intentando mostrar aquí. Librarnos del peor de los temores. Que la gente dice, no, yo no le tengo miedo a la muerte. Mentira. Es porque nunca has estado frente a un pelotón de fusilamiento. Nunca has estado cerca. Y de hecho, si has sufrido un accidente grave, que te has visto al borde y dices, ¿cómo me la vi? ¿Cómo me la vi? Cuando te pasa esto, ¿no? En un vuelo en India, ya en los años 90, cogí un vuelo que iba desde Bhubaneswara hasta Delhi. Venía de ver a Gurudeva. Y en mitad del vuelo el avión se estropeó. Y entonces se apagaban los motores y el avión hacía... Y se apagaban todos los luces. Y otra vez hacía... Y se conectaban las turbinas. Un avión viejísimo. Eso es un Caravelle. Imagínate, Krishna Prema. El Caravelle que se usaba aquí en los años 70, pues en la India todavía los tenía. Y todo el mundo iba jaja, jiji, jujuju, jajajaja. Cuando hizo el primer alguno dijo así, jajaja, jujuju, ya de risa nerviosa. Pero cuando aquello empezó a hacerlo todo el rato, la gente estaba desesperada. Y algunos que iban allí le sacaron punto al yapa. Lo quemaron de la vuelta y yo me y conseguimos aterrizar porque pasó a mitad de recorrido entre Bhubaneswara y Nueva Delhi. Y entonces conseguimos aterrizar en Delhi. Pero tú veías la cara de las azafatas, todo el mundo estaba acojonado. Todo el mundo estaba asustadísimo. Y ya cuando aterrizamos decía, no, Air India es ok. Digo, sí, para tus muelas es ok. Un avión del año 70. Pero quiero decir que eso, ¿no? Todo el mundo era muy valiente, pero cuando el aparato empezó a hacer ya la gente, esto no es lo que parece. So I'm explaining regarding how we have fear about the dead. And many people say, I am very brave, I have no fear at the dead, but that's not true. You can't tell this because you have never faced the dead face to face. And I gave one example. In one journey in India, I was traveling by Air India. One plane
from Bhubaneswara to Delhi. So in the middle of the trip, the aircraft started doing strange things. The engines was stopping. It was doing like this, and then the lights fall down, and in silence, and then they go, and start again. At the beginning, in the first time that did it, then many people went, but at the third time that did it, everybody was crying. And those who was intelligent, they were chanting, you know. I remember that I took my mala and said, okay, never mind. Whatever, we are in the hands of the Lord. But this is the point. You can say, I'm very brave, but you are not face to face today. In one of my adventures in South America, security service, in the middle of the mountain, someone put one weapon on my head, the back. And I was passing, I was with the military police in Mexico, it was this. And then I was in need to pass urine. And then I said to them, I was in the middle of the forest, the jungle. And I said to him, please stop, I need to pass. And then I went between some coffee plants, you know, this side. It was near in Chiapas. In Chiapas there was a revolutionary group, something like that. And I was there, and you try to imagine that you are passing urine and someone put, boom, one tube here. And gracias, Juan. And then I hear the voice of this war man told me, what are you doing here, Gachupin? Gachupin is a despective way that some Mexican people call to the Spanish people. When in fact Gachupin is a word in Nahuatl, which is the language, the tribal language, that means men on a horse. This is so. According with your training, you have three options. If you start crying and say, "Oh no, don't make me nothing," then the other man, boom, shoot you sure. Because when you saw that you have no strength, the other immediately goes to you. So never pray for your life. It's worse. Because they enjoy it, they become more cool. If you put brave, what do you think you're doing? Then he also kill you. Then what you have to do, you try to say something that put his mind outside. And then when I said to him, he told me, what are you doing here? And I said to him, well, being considerate what you have in your hand, what you have in your hand, and what I have in my hand, I should have to do what you want. And then he start laughing and say, oh, you're brave. And then I said to him, okay, could I finish? He said, yes. And then I start laughing. And then he told me, okay, he made me like this in my shoulder. Now, doctor, take your car and go away from here because this is going to become very, very dangerous. But he told me, but if you say something to anyone, we will kill you. And then I can go inside of the car with the police. You bring me to the hotel because I got diarrhea. I took the plane. I go directly to the airport. Took the plane, and when I was in the airport, start the fire in the mountains. Start fighting against this warrior group attacked the headquarters of the police. Entonces, estas son las experiencias, eso me pasó en México, las entendí. Te lo explico. Bueno, estando en México hace muchos años, en el año 90, cuando estaba trabajando en seguridad, me pasó una cosa. Estábamos en la sierra, en Songolica, cerca de Chiapas, con los náhuatl. Y yo iba en un jeep con la policía militar y me estaba orinando.
Y entonces le dije al hombre, para un momento que me estoy orinando, que ya no aguanto más. Y entonces me bajé del jeep y me metí entre unos cafetales para hacer pipí. Y cuando estaba haciendo pipí, me pusieron un pistolón allí, un 38, porque además lo notas. Y el clac, clac. Y el tío de Cerrajas y me dice, ¿qué hace acá, gachupín? Gachupín es como le dicen a los españoles en México, ¿no? En náhuatl significa hombre a caballo. Pero eso viene de, pues eso, cuando lo conquista y eso, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué sucede? Pues, según tu entrenamiento, dicen que tienes 3 opciones. Si te pones yo a lloriquear y a suplicar por tu vida, la debilidad llama a la agresión, te vuela la cabeza. Seguro. Lo he visto tantas veces en películas, dice, bueno, por favor, papá, pum, y todavía se regodea. Si te pones chulo, te mata lo mismo, porque si te vas a enfrentar, vas a decir, que te vea, que me vas a dar pumba. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer algo que le saque de la mente. O sea, de la intención, algo que no se espere. Y entonces yo le contesté y le dije, pues si tenemos en cuenta lo que tú tienes en la mano y lo que tengo yo ahora mismo, tendremos que hacer lo que tú quieras. Digo, porque como no teme... Y el tío se echó para atrás, empezó a reír, aquello le hizo gracia, y me dijo, eres bragao, eres bragao, gachupín, eres bragao. Entonces yo ya vi y dije, bueno, en este momento no me va a volar la cabeza. Y entonces le dije, oye, ¿te importa que termine? Porque me has puesto la próstata de este tamaño. Así, el tío se partió, sí, hombre, termínela. Pero fíjate lo que son las cosas, ¿no? La inteligencia que te da Dios. Y eso me salvó de una más gorda, porque el tipo me dio así 3 palmadas en el hombro y me dijo, doctor, bájese de aquí que esto se va a poner calentón. Me dijo así, sí. Me dijo, ahora, ahí lo larga y lo rajamos, lo matamos. Entonces yo me subí otra vez allí y le dije, llevarme al hotel que lo que tengo es diarrea. Yo llegué al hotel, empaqué todo, cuando llegué aquí le dije, oye, esto se va a poner feo, me fui al aeropuerto, cogí el primer vuelo y cuando estaba en el aeropuerto, para embarcar, empezaron los tiros en la sierra. Atacaron el puesto de la policía y los guerrilleros. O sea que la muerte no es una broma. Y por eso, este inicio del Bhagavad Gita, por eso Krishna elige una batalla para dar esta enseñanza. Porque ahí es donde se suceden todos los temores, todo lo peor que te puede pasar. Los jinetes del Apocalipsis son los temores del hombre, la guerra, el hambre, la enfermedad. Son estos, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis, la guerra, el hambre, el miedo y la enfermedad. No, la peste y la muerte, los 4 jinetes, ¿no? Entonces, Krishna lo que intenta es que despiertes a tu ser interior, que dejes de tener miedo. Lo primero que le dice Krishna a Arjuna, cuando comienza a hablar con él, le dice, en sánscrito dice, masucha, no temas. Masucha, no temas. Y tenéis que quedaros con esta palabra, en sánscrito, a modo de oración, masucha. Cada vez que enfrentéis una situación de peligro, cada vez que sintáis miedo, cada vez que estéis en una circunstancia difícil, repítete, masucha, masucha. La palabra de Krishna diciéndote, no temas, no temas, no temas. Nada va a pasar. There is one word that Krishna said to Arjuna. He told to him at the beginning, Masucha. Masucha, it was the first word that Krishna told to Arjuna. After he regret all what is going to happen, all what is happening to me. Masucha in Sanskrit means, don't be afraid. Masucha, keep calm, Masucha, no temas, don't be afraid. So, I carry this word with me for many, many years. Each time I have to face something strong, I repeat myself, Masucha, Masucha. Because it's the word, it's the mantra, no? It's the word of the Lord himself, telling to you, Masucha. Because what Krishna said in the Bhagavad Gita is not
tell to Arjuna, it's tell to all of us, to all the humankind. Así que repetíroslo, porque cuando Krishna le dice a Arjuna Masucha, no se lo está diciendo a Arjuna, que también se lo está diciendo a toda la humanidad, a todos nosotros, sin pasado, en el presente y en el futuro. Las enseñanzas del Bhagavad Gita y de todas las escrituras, cuando son interpretadas y explicadas por maestros genuinos, son atemporales, están fuera de nuestra escala del tiempo. La enseñanza es eterna, por eso este Bhagavad Gita le di ese título, entendiendo el Bhagavad Gita, una enseñanza universal. Y el universo está aquí, el sol está aquí. Entonces el sol del Bhagavad Gita siempre nos va a alumbrar, el sol de las enseñanzas. Lo que pasa es que somos muy torpes para ponerlas en práctica. Leemos y entra por aquí y te sale por allá. ¿Sabéis por qué Brahma al inicio de la creación le puso al ser humano 2 orejas y una sola boca? ¿Alguien lo sabe? Exacto. Porque tienes que escuchar el doble de lo que largas, de lo que hablas. You know why Lord Brahma gave to the men 2 ears and only 1 mouth? Why? Because you have to listen double than you speak. But usually we speak double than we listen. Pero generalmente es al revés. Hablamos el doble de lo que escuchamos. So the Bhagavad Gita, this mantra is in the past, is in the present, and is in future. Because the teachings are eternal. It's not for one time or one person. It's for all of us. Así que repetiros, Masucha, Masucha. Si estoy enfermo, Masucha. Si estoy bien, Masucha, porque cuando estoy bien estoy temiendo perderlo. En cualquier circunstancia, Masucha. If I am not feeling good, Masucha. If I am feeling okay, Masucha. But it's equal, Masucha. Nothing can happen to me. Tenéis que empezar el día con esperanza. La gente empieza el día con desesperanza siempre, o casi siempre, ¿no? Porque además tienes que ir a trabajar y te revienta madrugar, eso ya de entrada. No, y ahora así el ojo cuando íbamos a ir a la escuela, hay 5 minutitos más, mamá, 5 minutitos más. Ya empezamos el día así. Lo primero que tienes que hacer cuando abras el ojo por la mañana, dale gracias a Dios porque tienes la vista. Y sal de la ventana, y cuando te levantes de la cama y te yergas, te levantes, te pongas en pie, dale gracias a Dios porque tienes unas piernas que te mueven. Todavía te puedes mover. Y abre la ventana para que entre la luz y dale gracias a Dios por el mundo que te puso delante. Y antes de salir de casa, repítete a ti mismo, no temas, y sal a enfrentar tu día, sin miedo. Sin miedo, porque el miedo es terrible. El miedo se te enrosca y te destruye por completo. Y toda esta sociedad está montada en base al miedo. Por eso las aseguradoras venden tanto. Te aseguro la vida, te aseguro el coche, te aseguro la salud, te aseguro... Si pero no tienes nada seguro. Pero, when we wake up in the morning, the first thing that we have to do, just after opening our eyes, is say, thanks Lord, because I can see. Then after putting your shoes, your foot on the floor, say, thanks God, because these legs are still moving for me. And when you open the window, say, thanks my Lord, because this beautiful day that you put in front of me, this beautiful sign, all this nature belongs to you. I am here to be your servant.
And then when you go to your job, say, Masucha, I'm going to face this day without any afraid, because the Lord is coming with me. If I go to doctor, Masucha, nothing is going to happen. Why? Because the fear is the worst course that you can have. It's eating you completely. It's eat your hope, eat your desires, eat your happiness, eat all. Siempre pensando algo malo va a suceder. ¿No? ¿Habéis visto este letrero que hay en algunos comercios que es muy gracioso? Yo lo vi en un bar de carretera y ponía, hace un día maravilloso, ¿verdad? Y con el ponía, pues ya verá cómo viene alguien y lo jode. Y es así. Hace un día maravilloso, pero siempre cabe la posibilidad. Así que, si te acostumbras a salir en compañía de Dios, nada hay que temer. If you take this habit to start the day by the side of the Lord, there is nothing to regret, nothing to be worried about. But we have no strength faith. This is our problem. And we are always thinking that we can make by ourselves, we can solve the things. And we forget that the Lord is there. Nos pasa como al catalán ese que iba esquiando. Había un chiste que contaba Eugenio en los años 80. Iba uno esquiando así. Y ¡chum! Y en una de los slaloms, no sé, se cae así, y se cae por un precipicio. Y el tipo consigue agarrarse a una rama de un árbol que sale así, de las rocas, y se queda el tío así agarrado. Y empieza a gritar, ¡socorro! ¡Hay alguien! Y el eco repite, alguien, alguien, alguien. Y el hombre está allí cogido y dice, pero socorro, pero hay alguien. Y el eco, alguien, alguien, alguien. Y en esto que está el hombre ahí todo, el catalán está ahí todo compungido, y en esto que se abren las nubes y se oye una voz celestial y Dios le dice, hijo mío, soy Dios tu Señor, suéltate de la rama que voy a enviar a 1000 arcángeles que con el batir de sus poderosas alas te van a succionar y te van a dejar en la cumbre otra vez. Y el catalán dijo, vale, pero hay alguien más. Y así es lo que nos pasa. Los milagros cotidianos los perdemos. There is a funny history about one man from Catalonia. You know, they said that the people from Catalonia are very loud. Yes, very loud. And he was practicing ski in the snow. And then he slept in one moment and fall down from the mountain down. And then it was one branch of one tree. And then he catch the branch of the tree and it was hanging like this. And the branch, it was almost broken, like this. And then he started climbing, no? So help, help. Is anyone there? And the echo said, there, anyone, anyone, anyone. In the middle of the mountain, and the poor man, but is someone there? Someone, like that. And then in the middle of this, in this problem, no? The sky opened, the clouds opened, and then he started hearing the voice of God that said to him, my boy, never be afraid. Leave the branch, because I'm going to send 1,000 angels with the moving of their wings. They will shook you to the top of the mountain. Never mind. And he said, okay, but is there any more? Someone more? So we never see Lord. Okay, Lord himself is talk to him, but he's telling, but I know it is like that. Okay, but is there any more? There is no one more. It's only the Lord. Lord himself is there. Absolutely. Somos así. Aunque tuviéramos a Dios mismo delante nuestro, pensamos que con nuestra mente ya nosotros podemos hacer esto. Y el Bhagavad Gita lo que está invitando a Arjuna es justamente a que trascienda estas cosas. En el verso 31 le dice Krishna, es más, si tú consideras tu deber, no deberías demostrar indecisión, porque para un kshatriya
No hay nada más noble que pelear por la justicia. Y aquí Krishna empieza a recordarle a Arjuna cuál es su dharma y le va a insistir todo el tiempo durante el transcurso del Bhagavad Gita, y le va a estar recordando todo el tiempo que él es un kshatriya y que tiene que cumplir con su dharma, tiene que cumplir con su deber. Y en el significado lo explico un poco más. El sistema de Varna Ashram en la tradición védica es una estructura social que divide la sociedad en 4 clases o varnas: los brahmanes, que son los sacerdotes, los académicos, los filósofos; los kshatriyas, que son los guerreros y los gobernantes; los vaisas, que son los comerciantes, los agricultores; y los sudras, que son los trabajadores manuales, los obreros. Estas categorías, y esto es importante que lo entendáis, no son hereditarias ni basadas en la casta. Eso es una mala interpretación y una interpretación interesada que se hizo, y sobre todo los ingleses la potenciaron mucho para dividir la sociedad. No son hereditarias ni están basadas en la casta. Se determinan por la cualidad y el trabajo de un individuo, por la cualidad con la que nace y por su trabajo. Además del sistema de Varna, hay 4 ashram o etapas en la vida: brahmacharya, que es la vida como estudiante, cuando eres niño hasta que terminas tus estudios; grihastra, que es la vida de casado; luego está vanaprastra, que es un retiro que hacen cuando el hombre y la mujer tienen pues 60 o 70 años, así ya los hijos son mayores, tienen tal, pues dejan las cosas materiales y se dedican a viajar por los lugares sagrados en esta forma, ¿no?, para crecer de alma a alma. Y luego es el vanaprastra, que es el retiro, y luego está el sannyas, que es el que deja todo, incluso a la mujer o tal, y se adoptan la orden de sannyas. En Kali Yuga, aunque hay sannyasis, pero en verdad en Kali Yuga no está permitido tomar sannyasa. Es muy difícil encontrar verdaderos sannyasis, y luego pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, que vino la Tomasa y se lió. En este sistema, cada varna tiene sus propios deberes y responsabilidades conocidos como dharma. Por eso nuestra fundación se llama Fundación Dharma, y la institución que sustenta en el Ministerio de Justicia el ashram, Centro Védico Dharma. O sea que el dharma está hiperpresente, y por eso lo puse. Para los kshatriyas, su dharma es proteger a la sociedad y mantener la justicia y el orden. En cumplimiento de este dharma, pueden verse llamados a luchar o incluso a matar. En el Bhagavad Gita, Arjuna es un kshatriya y Krishna le dice que su deber, lógicamente, es luchar en la batalla, incluso si eso significa matar a otros. Esto no se ve como un acto de violencia en el sentido negativo, sino como un acto de justicia y protección de la sociedad en general. De esta manera, en la tradición védica, un acto que normalmente se consideraría violento puede ser visto de manera diferente si se realiza en el cumplimiento del dharma de un individuo. Es importante recordar que esta interpretación de la violencia es específica del contexto y no es una licencia para un uso indiscriminado de la fuerza, que es lo que se hace hoy en día. Este concepto puede ser un poco difícil de entender desde una perspectiva occidental, donde la violencia generalmente se ve de manera negativa independientemente del contexto, aunque Occidente es absolutamente violento. Sin embargo, en el contexto del Bhagavad Gita, la tradición védica, el uso de la fuerza por parte de los kshatriyas se ve como un deber necesario y una protección para la sociedad. Y en la sociedad actual los militares están para eso, ¿no? Si tú matas a alguien, tú vas a la cárcel si haces uso de un arma de fuego. Pero, por ejemplo, mi hija o mi yerno, si ellos hacen uso de su arma reglamentaria, en el cumplimiento de su deber, ellos no van a la cárcel. ¿Por qué? Porque es el mismo acto, no han matado, a uno se le condecora y otro en cambio se le condena. En el Antiguo Testamento se pueden encontrar ejemplos de figuras que actúan en cumplimiento de su deber, aunque a veces implique la violencia. Uno de esos ejemplos se encuentra en el libro de Samuel, cuando Dios le ordena al rey Saúl que ataque a los amalecitas. Este es un pasaje muy violento. En Samuel 15, 2-3 dice:
Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Y es muy curioso porque a Jehová, Yahvé, en la Biblia se le menciona muchas veces así, el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. ¿Y Krishna qué era? Un guerrero, rey de los ejércitos. Él mandaba a los ejércitos de su reino. Era un rey de guerreros. Y los Pándavas eran guerreros. Y de hecho casi todas las revelaciones de las escrituras se le han dado a guerreros. El Bhagavad Gita se le imparte a Arjuna, que es un guerrero. El Uddhava Gita se lo imparte Krishna a Uddhava, que es otro guerrero. Y el Bhagavatam se lo imparte a Maharaj Prakrisi, que es otro guerrero. O sea que los tres grandes pilares filosóficos se le han impartido siempre a guerreros en el Ramayana. La enseñanza del Ramayana, ¿cuál es? ¿A quién se le imparte? ¿Quién le imparte? Otro guerrero, el señor Balaram y Lakshman, guerreros. Pues en Samuel 15, 2-3 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré a Amalek por lo que hizo Israel al interponerse en su camino cuando subía de Egipto. Estos versículos pueden ser difíciles de interpretar desde una perspectiva moderna, pero en el contexto de las creencias del Antiguo Testamento, Dios estaba ordenando a Saúl que actuara en cumplimiento de su deber como rey de Israel, similar a como Krishna insta a Arjuna a luchar en la batalla en el Bhagavad Gita. De nuevo, estos textos y acciones deben entenderse en su contexto y no deben usarse para justificar la violencia en las situaciones actuales, tal y como están haciendo ahora los fanáticos musulmanes, que justifican ir por ahí degollando, matando y haciendo cualquier... No tiene justificación, no pueden utilizar los preceptos del Corán, que son para un tiempo y una circunstancia y unos acontecimientos del pasado, a contemporizarlos y creerse que Alá te ha dado licencia para ir desangrando y degollando a todo ser que te encuentres, ¿no? Porque es un infiel, según tu perspectiva. Así que la interpretación y aplicación de estos pasajes antiguos en la vida contemporánea debe hacerse con gran cuidado y consideración, porque de otra forma se cae en el fanatismo religioso de inmediato. Se cae en el fanatismo religioso de inmediato. Y lo vamos a dejar aquí. Próxima semana, verso 32. Meditad bien en todo esto y repetiros más ucha. Aunque esté Trump, más ucha. Tenéis que entenderlo así. ¿Tenéis alguna pregunta? Claro. En el interín es en el espacio que ocupa entre el nacimiento y la muerte, estás manifiesto. Eres no manifiesto al principio. Tú no estás en este mundo, pero el alma está, solo que no está aquí. Es no manifiesta al principio, en el interín, en el intermedio es manifiesta otra vez, realiza sus actividades y en el final vuelve otra vez al estado no manifiesto. En verdad, tú eres un intervalo. ¿Te acuerdas en matemáticas cuando estudiamos qué es un intervalo? En verdad la vida es un intervalo. Pero el intervalo, ¿qué es, mi querida profesora? Es siempre una parte, es un intervalo de algo mucho más grande. Tú has cogido el intervalo. Toda recta es parte de una circunferencia. Si la tomas, tú tomas un segmento de una circunferencia y es una recta. Pero toda recta en verdad es parte de una circunferencia. Es lo mismo y lo contrario a la vez. Entonces, si tú coges en el intervalo, eres manifiesto, no manifiesto. No manifiesto, manifiesto, no manifiesto en el intervalo. Como cuando estudiamos matemáticas, el intervalo. Luego, sabiendo que estamos en este intervalo, hay una aplicación, hay un aparato en fotografía que se usa que es un intervalómetro, que te hace fotografías cada X segundos, según como lo programas. ¿Habéis visto estos time-lapse
estas fotografías que se ven que va sucediendo todo siempre, el atardecer, cuando se ve saliendo el sol, en verdad no está filmado de forma continua. Es con un intervalómetro. Va haciendo una foto cada 2 minutos, cada segundo, como esté programado, en intervalos, intervalómetro. Tú ves las imágenes una a una y no tienen sensación de movimiento. Pero cuando las pones juntas, le das tiempo y espacio, entonces ves chucu, 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 chucu. Pero fíjate que cada foto es una instantánea. Si te las pongo juntas, tú ves un movimiento, pero la foto en sí está quieto. Ese es el paradigma que se discutía en la Hélade, en Grecia, cuando decían que yo soy y estoy. Y uno decía que la flecha nunca llegaría porque la flecha es y está en cada momento. Entonces que el movimiento no existía. Creo que fue Anaxágoras el que se levantó y dijo, el movimiento se demuestra andando. Y se puso a caminar. Y el otro le dijo, no me lo demuestras, me lo muestras. No me lo demuestras, me lo muestras. Así que sed y estar durante esta semana y repetíos, siendo y estando, Masucha. Gaura Premanande.